Ahí comienzo. Ahí está. Gracias. Bien, les decía, aquellos que estén conectados pueden ir poniendo su nombre y apellido en el chat, entonces voy teniendo en cuenta para el tema de la asistencia. Se terminan de conectar todos los que estaban y arrancamos, ¿sí? No sé por qué me aparece todo rayado. Bueno, arrancamos, entonces terminamos. Bien, habíamos dicho eh, que la muerte y la sexualidad son, eh, por un lado son tabúes también y por otro lado también son eh, hitos que generan trauma, ¿no es cierto?, a cualquier persona en cualquier etapa de la vida. Pero en la adultez, en el adulto mayor, ¿no es cierto?, hablamos de adulto mayor a una edad de aproximadamente 60, 65 años en adelante. El hecho de estar tan cerca a la muerte, por lo menos en lo cronológico, hace que genere cierta, por lo menos un llamado de atención o angustia, ¿no? Eh, bien, según algunos autores sostienen que la esperanza de vida de la persona, del ser humano, es hasta los 120 años. Por ahí en algún tiempo fue mucho menos, ¿no es cierto? Cuando recién, por ahí en otras edades, la edad media o anteriormente, el promedio de vida siempre fue hasta los 50 años, donde una persona de 40 años ya era considerada un adulto mayor. Hoy en día también disminuyó por el hecho de la pandemia, disminuyó mucho el índice o la esperanza de vida, creo que hasta los 60, 70, 60 años, 70 años, creo, si no me equivoco. Bien, la etapa que precede a la muerte es el bajón terminal, se le dice, donde hay una disminución en la capacidad intelectual y alteraciones en la personalidad. Eh, por ahí hay un sentimiento de integridad también, donde uno se pone a reflexionar acerca de el propio curso vital, ¿no es cierto?, de qué hizo de su vida, qué no hizo. Y por ahí, como había dicho en la reunión anterior, el hecho de que haya deseos o metas que uno no pudo llegar a alcanzar o no alcanzó y que ya debido a la edad que tiene no se le imposibilita alcanzarlos, hace que genere cierta angustia en la persona. Entonces es un momento reflexivo donde se le encuentra por ahí sentido y significado también a todo lo que uno hizo. Bien. Eric, perdón el que esté rayado así, no sé cómo sacarlo. Eh, Erickson sostiene que el ciclo vital es un sentimiento de integridad, donde hay una reflexión, como les dije, sobre el propio curso vital de cada uno, donde se le encuentra sentido y significado a eso que uno hizo durante toda su vida. Eh, bien, les había dicho que había 5 etapas, según diversos autores, que suceden de la siguiente manera con respecto a la muerte. Por un lado está la negación a la proximidad de la muerte, ¿no es cierto?, donde uno se niega a que esté llegando ese momento. Estoy viendo el chat. Bien. Eh, como dije, hay una negación a la proximidad de la muerte y una ira,
la siguiente etapa es la ira ante esa proximidad, ¿no es cierto? Y la negociación. ¿No les pasa que por ahí si tienen abuelos, donde hacen cierta negociación al momento de que, antes de que sea su muerte, por ejemplo, no sé, eh, está bien, primero antes de morir quiero que mi nieta cumpla 15 años, o estar en sus 15, o esperar hasta que cierto nieto se reciba, siempre y cuando pensando en una persona adulto mayor como abuelo, ¿no? En este caso, por ahí si se le ocurre otro me lo dicen. Pero donde existe esta cierta negociación antes de la aceptación de la muerte, ¿no? Donde esperan que pase tal o cual cosa para por ahí llegar, no sé si satisfecho, pero sí aceptar esa muerte como algo que va a pasar inevitablemente. ¿Escucharon alguna vez algo así? Sí, profe. Bien. Depresión. Claramente la muerte genera angustia y depresión, ¿no es cierto? El hecho de que ya no tenés más nada, uno no se siente útil, pierde esa utilidad en la vida, pierde el sentido también de la vida, y no le queda por ahí otra que aceptar de que ya, bueno, la vida se terminó. Estaba por dar un ejemplo, pero era el mismo. Quedó solo esta partecita de, de lo que no habíamos hablado en la reunión anterior. Por ahí si alguien tiene alguna duda, ya sea de esto, o del trabajo, o del parcial, lo hablamos ahora porque la próxima clase ya no va a haber tiempo. Profe, entonces los temas a evaluar en el parcial, ¿desde a dónde hasta dónde serían? Bien, ya te digo, entra lo que habíamos dicho de niñez, por ahí sujeto y subjetividad. Eh, Tengan en cuenta lo que se habló en el trabajo práctico de la infancia, actividades físicas en el deporte, actividad física y deportes, perdón, en la infancia, las características propias de cada estadio. Se va a tener en cuenta también lo que habló de Piaget. Hay un PowerPoint de Piaget que hace bien la diferenciación de cada etapa y las características propias de cada uno, ¿no es cierto? Cómo se da la práctica deportiva en cada etapa de la vida. En cuanto a la adolescencia, eh, hay un texto de la adolescencia que es el capítulo 5 que está en el aula virtual, y también hay eh, otro texto que se llama Adolescencia, Postmodernidad y Educación Secundaria, que es de los autores Obiols y Obiols, son dos autores, el mismo apellido. Y también el hecho de hablar de cuerpos, ideales de cuerpo, trastornos de conducta alimenticia, obesidad y salud mental. Está todo en el aula. Tengan en cuenta todo lo que venimos trabajando, y además de los PowerPoint, los textos. Por ahí los PowerPoint le pueden servir como ayuda a memoria, pero tengan en cuenta y guíense con los textos para poder estudiar. Profe, yo tengo una consulta. Sí, decime. Bueno, pensé que te iba a hacer la consulta. Sobre el primer punto, que habla de las etapas en las que se encuentran según Piaget, Sí, ¿a qué se refiere ese punto? Porque acá en el grupo estuvimos buscando y digamos, en todo el material que tenemos en el aula, sí. y como que hay algunos power que dice como una cosa y después cuando te vas a los PDF por ahí dice otra, digamos. Por ejemplo, No sé cuál utilizar, digamos. porque Piaget cuando habla de las etapas, cuando habla de la última etapa en particular, sostiene que va desde los 13 o 14 años aproximadamente en adelante, donde por ahí la persona ya tiene ya puede llegar a hipotetizar, a hablar sobre abstractos, cosa que en la niñez era, era difícil verlo, ¿no es cierto? Como un chico puede llegar a hipotetizar
o hablar sobre supuestos. Por ahí en la adolescencia se puede ver eso, y a eso se refiere más que nada. O sea, ¿qué pueden tomar ustedes de Piaget con respecto a lo que ven en la película, o con respecto a lo que no ven? También pueden hacer diferenciaciones. Los chicos de la película creo que están en el último año del colegio, si no me equivoco. ¿Todos pudieron ver la peli? Sí, profe. Sí. A ver. Cuando Piaget habla de las etapas de las operaciones formales, sostiene que va a partir de los 11 años, donde dice que en el ámbito cognitivo es capaz de pensar en abstracto e hipotético, capaz de racionalizar de manera analítica y de aprender de la experiencia. Y en el ámbito psicosocial, que también va de la misma edad, siempre hablando, como habíamos dicho, de edades lógicas, ¿no es cierto? Por ahí acá se habla más de edades cronológicas, que dice que va de los 11 años o 12 aproximadamente en adelante. Piensen de que son edades lógicas, ¿no? Bueno, en el ámbito psicosocial, donde intenta saber quién es, se interesa por temas adultos, y establece identidades sexuales, políticas y profesionales, habla de los cambios de humores repentinos, entra en crisis en relación con el adulto, cuando el adulto por ahí no le entiende o no tiene los mismos ideales, no percibe los mismos ideales que este adolescente, cuando ya participa de manera social en eventos, actividades o ritos de iniciación también, como se puede ver en la película. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Hay algún otro punto que no hayan entendido con respecto al trabajo práctico? Ahí entro para ver las consignas, entonces vemos bien todo. Entonces, profe, ¿el parcial va a ser presencial a desarrollar? Sí, va a ser presencial, y aquellos chicos que, según tengo entendido, según Patricia, hay algunos que no pueden asistir por tema de que por ahí no viven acá, o por cuestiones que tienen que ver específicamente por la pandemia, ¿no es cierto? Y no pueden asistir a la presencialidad, se lo va a tomar de manera paralela, virtual, ese mismo día, en el mismo horario, claro. Después estoy leyendo los puntos del trabajo, donde dice reconocer cambios que atraviesan los personajes con respecto a la edad que tienen, las figuras identificatorias, los ritos de iniciación, dar cuenta de las características propias de la adolescencia, asociando con el material y autores dados en clase. Tengan en cuenta todos los autores y los PowerPoint, y todo aquello de lo que se habló en clase, porque muchas cosas de lo que hablamos también no están en los Power. Entonces, cualquier aspecto que ustedes crean relevante e importante para articular y asociar con la película es bienvenido, tienen la libertad de hacerlo. Por ahí en los aspectos psicoculturales y biológicos, ahí pueden hablar de lo que les parece pertinente a ustedes, tienen libertad de hacerlo eso, así que no se limiten, digamos. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? No, profe. Bien. Estamos entonces. Nos vemos el martes próximo, ¿sí? Ya para el parcial, y bueno, hasta el viernes tienen tiempo de entregar el trabajo, acuérdense. Que todos tienen que subirlo, más allá de que sea grupal, tienen que subir todos, entonces uno puede ver el avance personal de cada uno en la plataforma. ¿Sí? Ok, profe. Profe, estamos. Listo, estamos entonces, chicos. ¿Pusieron todos sus nombres en el chat? Sí, profe. Bien. Hasta el martes entonces, chicos, cualquier duda, escriban en el aula, y
Y tratamos de arreglarlo por ahí, ¿sí? Vale, profe. Bien, Bueno. hasta luego. Que tengan buena semana. Chao. En fin. No, profe.